Saludamos en Ciudad de México a Carlos Mimensa, líder de las Autodefensas Pacíficas de México y empresario. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad de salir a la voz en prácticamente gran parte de Latinoamérica. Quisiera que nos explicara el motivo de la creación de este grupo. ¿No confían en el gobernador, en los diputados? Si revisamos las redes sociales, tienen varias denuncias al respecto. ¿Cómo es que se conforma este grupo? Mira, yo en lo personal he iniciado una lucha contra la corrupción y contra la impunidad que prácticamente está en la gran mayoría de los estados de la República Mexicana. Específicamente en el estado de Quintana Roo, el gobernador actual, Carlos Joaquín González, heredó todo un cártel de corrupción, de extorsión, de secuestro, de tortura e incluso de muerte, de ejecuciones, organizado por los propios policías judiciales y agentes ministeriales del gobierno. Yo no estoy hablando, y aquí es importante separar, nosotros los empresarios no estamos declarando la guerra a ningún cártel. Los empresarios no tenemos los recursos ni las armas largas para ponernos en una guerra contra los cárteles. El problema de los cárteles es el problema de los cárteles y la obligación de combatir a estos cárteles es del gobierno. En el caso de Quintana Roo, del gobierno del estado de Quintana Roo. Ellos son los que deben de combatir a todos estos temas de narcotráfico. Sin embargo, en la época de Roberto Borges, que fue el gobernador anterior, se dice que él pacta con un cártel y le permite a este cártel operar impunemente en todo Quintana Roo. No solamente con la venta de drogas, sino en el tema de extorsión a la sociedad civil, ejecuciones, tortura, todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, cuando entra el nuevo gobernador Carlos Joaquín, en teoría se suponía que la situación iba a cambiar y lo que se comenta es que el gobernador Carlos Joaquín pacta con otro cártel y comienza entonces unas matanzas prácticamente todos los días entre los cárteles. Hasta ahí no estamos hablando de nada fuera de lo común, desgraciadamente, porque ya nos vamos acostumbrando a este tipo de violencia como si fuera algo natural del día a día. El tema realmente que nos compete a nosotros como ciudadanía es que los policías judiciales, los agentes ministeriales, los jueces comienzan a atacar a la población civil. Es decir, los policías judiciales, ahorita que entra el nuevo cártel, comienzan a atacar al cártel antiguo y comienzan a ejecutar a empresarios también, porque no se prestan a la extorsión, al cobro de piso, porque en teoría todo iba a cambiar en Quintana Roo con la entrada de Carlos Joaquín González, y fue una farsa, una total farsa. El llamado a los autodefensas, que es un llamado pacífico, autodefensas pacíficos. Sin embargo, a mí me llaman alrededor de 20 empresarios para decirme que llevaron a Quintana Roo más de 200 personas para poner vigilancia intensa en contra del gobernador Carlos Joaquín, de los agentes ministeriales y de los policías judiciales que ya están identificados con todo este tipo de acciones de extorsión, e incluso hace unos días se ejecutó presuntamente la policía judicial a una persona que había interpuesto denuncias en contra de los policías, de los mismos policías judiciales. El tema es que el gobierno le está dando protección a gente que ya tiene orden de aprehensión. Es decir, la sociedad civil ya puso las denuncias ante las instancias, ya salió la sentencia, las órdenes de aprehensión en contra de 43 judiciales que ya han sido identificados por nexos con el narcotráfico, por secuestro, tortura y violaciones. Y al entrar el nuevo fiscal, en vez de ejecutar estas órdenes de aprehensión, los asciende de cargo, les da mayores facultades.
Carlos, según un informe de seguridad de las autoridades federales, hay 4 cárteles, por lo menos, que se están detentando el poder en esta zona, en Quintana Roo. Los Pelones, el Cártel del Golfo, Jalisco Nueva Generación y, por supuesto, los Zetas. ¿Ustedes se sienten en medio de esta disputa por el territorio? Sí, por supuesto. Por supuesto que nosotros nos vemos en medio. Es obligación del gobierno. Esta situación ha rebasado totalmente al gobierno estatal. O sea, no hay un orden, hay balaceras todos los días. El día de ayer o antier mataron a 2 personas en plena Quinta Avenida de la Riviera Maya. El día que se publicó el video de los autodefensas, ejecutaron a una niña de 14 años impunemente. Y bueno, nosotros estamos levantando la voz porque parte de la corrupción y parte de la estrategia del gobierno es sobornar la gran mayoría de los medios de comunicación. Y entonces los medios de comunicación dejan de dar la verdadera noticia y comienzan a publicar solo lo que el gobierno quiere que la gente escuche. Es por eso que estamos utilizando mucho las redes sociales, porque pues, es el único medio que ellos no pueden controlar o coartar la verdad. ¿No teme por su vida o las personas que ya se han sumado a este grupo de autodefensas han recibido alguna amenaza por alguno de estos cárteles? No, te repito, la lucha no es contra los cárteles. Nosotros nos estamos organizando en contra del gobierno. Los policías judiciales, con el cobijo del gobernador, está intimidando, amenazando de muerte, mandando a hacer cobros de piso. Los autodefensas estamos para defendernos no de los cárteles. Nosotros no tenemos ningún problema en contra de los cárteles. Nuestra lucha, por llamarse de alguna manera, es en contra del gobierno. Ellos están atacando a la población civil. Ahora, también hay personas que están criticando la conformación del grupo de las autodefensas. Están diciendo que al final, pues, violencia genera más violencia y que ustedes estarían violando también el Estado de Derecho, las instituciones, y en todo caso podría también de alguna manera conformarse un grupo armado y ustedes también violar la ley. ¿Qué le responden a estas personas que hacen estas críticas? Mira, en el último sexenio, hubo una gran cantidad de gobernadores corruptos que saquearon muchos de los estados de México. Para que un gobernador, específicamente vamos a hablar de Quintana Roo, para que Roberto Borge haya dejado una deuda de 20,000 millones de pesos y haya robado cualquier cantidad de millones de dólares en el estado de Quintana Roo, no se tiene que hablar solamente de Roberto Borge. Se tiene que hablar de por lo menos entre 150 y 200 responsables que se coludieron con el gobernador. Y no estamos hablando solamente de funcionarios públicos, servidores públicos, estamos hablando también de empresarios que se dedicaron a lavar el dinero que desviaban del dinero del pueblo, de los impuestos. Entonces, en México es muy normal que las cámaras, la gran mayoría de las cámaras de empresarios, más que representar a los empresarios, son gente que está buscando hueso en el poder, como coloquialmente le decimos aquí en México. Es decir, están buscando favores del gobierno, están buscando pues obtener ventaja y tratos directos y beneficios del gobierno. Evidentemente, cuando otra parte del empresariado se pronuncia en contra, pues los primeros que van a salir a declarar pues son los corruptos que estamos perjudicando. Los empresarios que están en esas cámaras, créeme, no representan a la gente verdadera que ama el estado de Quintana Roo. Yo tengo más de 20 años o aproximadamente 20 años viviendo en Playa del Carmen, Quintana Roo, en esta segunda etapa, porque yo crecí en Quintana Roo, y jamás he pisado una de estas cámaras ni he pedido que me represente, porque no representan mi sentir. Ellos están ahí para tratar de buscar una plataforma política o violar alguna ley y que el gobierno no les haga nada. Todos estos son una bola de farsantes y es normal que cuando alguien levanta la voz y les estás perjudicando, pues comiencen a hacer declaraciones falsas. Ahora, te repito y quiero aclarar algo que es muy importante. Los empresarios, porque a mí me buscan para ser su representante en todo este tema,
traen 200 personas de otros estados para vigilar, no para ir a las armas, para vigilar y tener la ubicación exacta de todos esos policías judiciales que han sido identificados con nexos con el narcotráfico, extorsión en contra de los empresarios, para vigilar al gobernador, a los agentes ministeriales, a ellos y a todo su ámbito personal. Esto nos lo permite la ley. Son servidores públicos y el pueblo tiene el derecho de vigilar en su ámbito personal. Nosotros simple y sencillamente es estar organizados, estar unidos. En caso de que el gobierno continúe rompiendo la ley, porque la ley está rota desde hace mucho tiempo por el propio gobierno. Si ellos continúan rompiendo y agreden a la ciudadanía, entonces nosotros sí vamos a actuar de la manera que sea necesaria. Hasta ahí te puedo decir. Ustedes utilicen su imaginación. Si alguien llega y viola todos sus derechos, la Constitución mexicana nos da el derecho de defendernos de la manera que se pueda. Pero entonces no hay garantía de que se vayan a convertir, de que no se vayan a convertir justamente en lo que están diciendo que van a combatir en este momento. Bueno, nosotros estamos combatiendo la corrupción, la impunidad y la falta y las violaciones de los derechos humanos. Lo único que estamos pidiendo es que se aplique la ley. Nosotros no queremos salirnos de la ley. Nosotros nos manejamos dentro de un marco jurídico nacional e internacional. Nosotros no deseamos la violencia. Nosotros, al contrario, estamos empoderando a la ciudadanía para que, por ejemplo, con los celulares graben todos esos actos de corrupción y lo publiquemos en las redes sociales y, de alguna manera, los abogados comencemos a proceder legalmente. De febrero a la fecha, solamente yo ya llevo más de 75 actos jurídicos. Tengo las denuncias en contra de Roberto Borges, el gobernador anterior, y más de 50 implicados entre políticos y servidores públicos. El tema es que las autoridades, los juzgados, no llevan las denuncias como debe ser. En el caso específico y donde imputo directamente al Congreso del Estado de Quintana Roo, la única denuncia por juicio político en contra de Roberto Borges es la que yo puse en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado, y no le dan cauce. Es decir, el gobierno de Carlos Joaquín está protegiendo al gobierno anterior que estaba lleno de narcotráfico. Lo que ha hecho Carlos Joaquín es heredar toda esa estructura de corrupción y fortalecerla. Entonces, no nos han dejado más que ponernos en un estado de alerta, de autodefensas pacíficos. Te repito, este no es un llamado a la violencia, este es un llamado a estar preparado. A que en caso de que ellos violen o continúen violando la ley, nosotros tengamos que reaccionar de la manera que sea necesaria. No tenemos otra. Ya, con eso nos quedamos. Es Carlos Mimensa, líder de las Autodefensas Pacíficas de México y empresario. Gracias por habernos acompañado en la mañana de NTN 24. Estamos en contacto con usted. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.